Vamos a comenzar por la creación, que creo que es un relato, una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Hemos leído algunos, hemos leído Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, hemos estado allí. Pero cuando vemos el libro de Génesis, vamos a encontrar que es el comienzo no solo de la humanidad, sino que es el comienzo del plan de Dios para las naciones, incluso del plan de salvación comenzó ahí en Génesis. La verdadera historia comienza con un Big Bang, con una gran explosión, pero no es el Big Bang de la teoría de la evolución. No es esa explosión que de la nada empezó a crear todas las cosas para que existiera la vida, existieran los planetas, existieran las galaxias. Vemos en la Biblia, y vamos a irlo revisando, vemos en la Biblia que este Big Bang es la gran explosión de la revelación de Dios por medio de la creación. Dios quiso mostrarse y por eso nos dejó en la Biblia el relato de la creación. Sí, mire, escúcheme algo, creo que es importante, y para todo, es importante la primera impresión, ¿verdad? Es importante siempre dar una buena primera impresión, ¿verdad? Y la primera impresión que Dios quiere dar de lo que Él es a su pueblo, al pueblo de Dios por medio de la Biblia, es que entiendan que Él es el poderoso creador de todas las cosas que hay. Que Él creó todas las cosas. Es decir, Dios, la primera impresión que quiere dar a la humanidad es que de Él procede todo lo que existe. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él, porque Él es un ser independiente de toda la creación. No había nada, y vamos a ir viendo algunas cosas, cuando Él empezó a crear las cosas. Es decir, que Él no está limitado por las mismas cosas que Él creó. Sí, Dios creó más allá que cosas materiales, creó todo lo que existe. Y vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes. Él creó el tiempo. El tiempo no existía, Él creó el tiempo, presente, pasado y futuro. Creó el espacio, creó la materia. ¿Sí? Y Dios empezó a formar algo y vamos a entender por qué Él, como un poderoso creador, decidió crear todo lo que existe para mostrarse como ese poderoso creador y para mostrarse como el gran Dios de todas las cosas que hay, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Antes se creía que el universo era eterno, es decir, hace muchos años atrás los científicos decían, no, el universo siempre ha existido, pero la ciencia ya ha demostrado que el universo tuvo un inicio, es decir, que fue creado. La ciencia ha demostrado que el universo no es eterno, que hubo un momento en que las cosas empezaron a existir. Y entonces, cuando hablamos de esto, necesitamos entender que no fue ese Big Bang de la teoría de la evolución, ¿verdad? Que es necesario que exista un causante. Es necesario que exista algo que haya formado el universo tan gigante, tan increíble que podemos quizás observar a través de la ciencia. Es necesario entender que alguien estaba detrás de todo esto. Y ya que la ciencia determinó que el universo tuvo un inicio, necesita entender, o están tratando de entender, cuál fue la causa. Porque es quizá un poco ilógico pensar que la explosión solamente de algo empezó a producir todas las cosas creadas en un orden tan perfecto como el que tenemos hoy, un orden en todas las leyes físicas, en todas las leyes naturales, para que la vida exista y para que cada cosa en la creación funcione en un perfecto equilibrio. Entonces, desde la ciencia se demuestra que algo más inteligente, más perfecto, más sabio y más amoroso fue el causante de todo lo que existe
hoy. Cuando vemos el relato de la creación y la verdadera historia que nos presenta la Biblia, vemos algo. Vamos a ver que Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios le puso el nombre a algunas cosas. Es decir, Dios no solamente creó como de manera externa y dejó las cosas, sino que Él participó en cada cosa de su creación. Estuvo cerca, Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó. Y esto nos revela que es un Dios muy personal, que es un Dios que está cerca de su creación. Todo en nuestro universo y toda la creación hablan de un Dios personal y cercano. Él es el único realmente creador. ¿Por qué? Porque el ser humano, la humanidad ha avanzado gracias a los inventos, ¿verdad? Pero el ser humano no crea cosas de la nada. El ser humano necesita materia prima. El ser humano necesita materiales, necesita cosas para poder inventar, sí, cosas que no existían y crear. Pero nuestro Dios, no, la materia prima de Dios para crear fue la nada. No había nada cuando Él empezó a hablar y por el poder de su boca empezaron a suceder las cosas. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. No existía nada. Yo sé que es difícil, pero trata de imaginarte la nada. Sí. Trata de imaginarte un espacio negro donde no hay nada. Y ese fue el escenario en el que nuestro Dios, el poderoso creador, tuvo la sabiduría, la inteligencia y el amor de empezar a formar cosas de la nada. No tenía ninguna materia prima, no había nada antes. Los científicos hoy hablan de que podrían haber 200 mil millones de galaxias en el universo. Se estiman, porque obviamente se ha llegado a visualizar hasta cierto punto, pero lo ven como algo tan inmenso que calculan que puede haber unas 200 mil millones de galaxias. A Dios solo le tomó hablar para que estas cosas empezaran a existir. Dios habló y las cosas, los planetas, las estrellas, las galaxias empezaron a aparecer y empezó a existir lo que hoy conocemos. Dios lo único que necesita es su poder, su naturaleza para crear. Y por eso tiene sentido, familia, creer en Dios. Por eso tiene sentido. Miren, es por eso que a Dios no le cuesta sanar. Si Él creó la materia, si Él está por encima de la materia, por encima del tiempo, por encima del espacio, a Él no le cuesta traer restauración a nuestra vida, traer sanidad, traer libertad, porque Él está por encima de todas estas cosas. Así que quiero en este ratico mostrarle algunas cosas que creo que son importantes en esta historia. Número 1, la verdadera historia de la Biblia empieza con el evento explosivo de la creación. En este primer versículo de la Biblia nos presentan el personaje principal de toda esta historia, que es Dios. Y cómo este Dios que creó las cosas. La creación no es un accidente producto de una explosión, no es un accidente impersonal, sino que es el propósito creativo de Dios. Es el propósito de Dios creando para cumplir su plan en la tierra. En Génesis 1:1 vemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Y nosotros los creyentes creemos que lo que la Biblia dice es verdad. Y creemos que Dios es el creador, el que realmente está detrás de todo lo que existe. Cuando la Biblia habla de en el principio, es decir, en el momento inicial, en el momento en el que Dios creó el tiempo. El principio habla de tiempo. Dios creó. Por eso en la Biblia vamos a encontrar expresiones o algunos atributos de Dios que dicen que Él es el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque es el principio, el que inició todo y el final. Abarca todo lo creado. Y dice este versículo, creó los cielos. Habla de espacio. Espacio para poner la materia.
Dios creó un lugar que no había para poder producir y crear materia, y luego creó la tierra, la materia. Pero solo en este versículo vemos que Dios creó tiempo, Dios creó espacio y Dios creó la materia. Quiere decir que Dios, como este ser creador, está por fuera y por encima de estas cosas. Dios está por encima del tiempo, Dios está por encima del espacio, Dios está por encima de la materia. Por eso es omnipresente, por eso es omnipotente, por eso es omnisciente. ¿Sí? Él no tiene presente, pasado y futuro, Él es. Él se le presentó a Moisés, dijo, yo soy. Yo lo abarco todo. La Biblia usa expresiones para que quizás podamos dimensionar un poco mejor que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero la verdad es que Él está en otra dimensión. Vamos a decir, Él está por encima del tiempo. Él está por encima del espacio, por encima de la materia. En Juan 4 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dice el relato de Génesis, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... Él es espíritu, Él no es materia, Él no es espacio, Él no es tiempo. Él está por fuera de eso, y por eso Él pudo crear estas cosas, y por eso se nos vuelve tan difícil a veces comprender algunas cosas de Dios, porque obviamente Él está muy por encima de todo lo que nosotros podemos comprender a través de las leyes naturales, las leyes de la física, a través de todo lo que podemos entender a través de las leyes de la ciencia. Dios está muy por encima de eso, y por eso es difícil comprender. Leía un libro hace un tiempo, el año pasado, de un... es que no sé cuál es el término, pero es un doctor experto en el genoma humano. Y él era un ateo. Él era un ateo, no creía en Dios, pero cuando empezó a estudiar el ADN, cuando empezó a estudiar esa estructura tan impresionante, se convirtió. Dijo, esto no puede ser casualidad. Esto no puede ser un evento aislado. Esto no tiene sentido. Es demasiado perfecto. Y entonces se convirtió y escribió un libro que llamó El Mapa de Dios. Y habla de que cómo toda nuestra genética, nuestra biología, cada célula de nuestro cuerpo habla de la grandeza de nuestro Dios. Y de nuevo, él no creía en Dios, pero su estudio lo llevó a esto. Entonces vamos a ver a nuestro Dios, que es un Dios, dice la Biblia, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando cosas trinas: tiempo, presente, pasado, futuro, espacio, altitud, anchura, profundidad, materia, líquido, sólido, gaseoso, el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Vemos que Dios empieza a crear las cosas con una perfección, porque es nuestro Dios perfecto. Y vamos a leer, obviamente no podemos revisar todo el relato, pero vamos a ver que en el día 1, día 2 y día 3, Dios crea en el día 1 la luz y separa la luz de las tinieblas. Y dice la Biblia, y Dios vio que era bueno. En el día 2 Dios creó el cielo, el firmamento del cielo, y creó el mar. Y vio Dios que era bueno. Y en el día 3 crea la tierra, el lugar firme para estar. Y vio Dios que era bueno. En el día 4 Dios crea sol, la luna, pone lumbreras en el cielo, y empieza a traer de nuevo esta separación, pero además empieza a llenar lo que había creado con algunos elementos. En el día 5 crea aves y animales marinos, y en el día 6 crea animales terrestres y a los seres humanos. Ahora, este es lo más importante quizás del relato de la creación, porque la Biblia no nos da mayores detalles. Dice, Dios creó esto, Dios habló la tierra, y la tierra produjo seres vivientes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La Biblia no nos da mayores detalles, pero sí nos da detalles de cómo fuimos creados los seres humanos. ¿Por qué? Porque el evento explosivo de la creación concluye con aquellos. O sea, fuimos lo último creado en todo esto que estaba sucediendo. Lo último que Dios creó
fue al ser humano, porque nosotros nos convertimos en el objeto, escúchame bien, principal del corazón de Dios y de la pasión de Dios. Es más, cuando Él crea al hombre, le dice, mira, todo esto lo creé para ti. Todo esto gobierna sobre las aves, gobierna sobre los animales, planta, trabaja en el huerto. Todo esto es para ti, es para que tú lo domines, es para que tú lo gobiernes. Génesis 1:26 dice, luego dijo Dios, de nuevo en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y cuando usted ve el relato, no lo vamos a leer, cuando usted ve el relato de cómo el hombre fue creado y la mujer, mire, Dios habló. Leíamos en Hebreos, o sea, el poder de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas empezaron a suceder. Dios empezó a hablar y apareció el firmamento del cielo. Dios habló y apareció la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los planetas descubiertos, los no descubiertos. Dios solo tuvo que hablar. Le habló al mar y le dijo, produce seres vivientes. Y aparecieron toda la cantidad de seres vivientes que conocemos y los que ya no existen. Y le habló a la tierra y empezó a producir árboles, empezó a producir plantas con frutos, con semillas. Le habló a la tierra y empezaron a producirse seres vivientes de todo tipo, de toda clase, de todo tamaño, de todo color. Pero cuando el Dios quiso crear al ser humano, su corazón estuvo más involucrado que con cualquier otra cosa de su creación, porque fuimos formados con sus propias manos. Sí. No le habló a nada, se habló a sí mismo. Dijo, hagamos. Para esto no le voy a hablar a la tierra. Lo voy a hacer con la tierra, pero no le voy a hablar. Para esto no le voy a hablar al agua. Para esto, hagámoslo nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Toda la belleza, escúchame bien, toda la belleza de la creación es secundaria al ser humano. El ser humano pasó a ser, y vamos a encontrar muchos textos de la Biblia que dicen que es el hombre para que de él tenga memoria. Lo pusiste incluso por encima de los ángeles. Es algo en el que el corazón de Dios estuvo involucrado. Dios demuestra con la historia de Adán y Eva que la pasión principal de su corazón es la humanidad. Y vamos a ver en la Biblia que la pasión suprema de Dios es estar con nosotros, cueste lo que cueste. Es ganar tu corazón, cueste lo que cueste. Siempre ha sido. Número 2, la verdadera historia de la Biblia en este evento continúa con el evento explosivo de la caída del hombre, que fue la rebeldía de Adán y Eva. Mire, la Biblia relata que Dios le dio a Adán y Eva la capacidad y la libertad de tomar decisiones, así como las tenemos cada uno de nosotros. Tenemos libertad de decidir, pero para que pudieran decidir tenían que tener elección, tenían que tener, sí, porque Dios no nos obliga a amarle, Dios no nos obliga a obedecerle. Dios anhela que sea algo que tú y yo queremos hacer. Dios anhela que sea algo que nosotros decidimos hacer. Entonces la historia presenta el relato, ya lo vamos a leer, de 2 árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dio una lección al hombre. Génesis 2:9 dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase, diga conmigo toda clase, de todo lo que se pueda imaginar. Dice, de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, número 1. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya en el versículo 15 dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre, puedes comer
de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Yo le hago una pregunta, ¿podría comer del árbol de la vida? Podía. ¿Cuál era el único árbol que estaba prohibido? Había uno. Y dice la Biblia que tenía toda clase de árboles frutales que eran atractivos a la vista y buenos para comer. Además estaba el árbol de la vida, que ellos podían tomar y comer del fruto del árbol de la vida. Yo digo, solo hay un árbol. De todo lo que creé, solo hay uno que te prohíbo que comas. De nuevo, Dios tenía que darle al hombre la opción de elegir y de decidir. Dios tenía que darle porque si le dio libertad, tenía que darle la opción de decidir no obedecerle. Y esto fue lo que pasó con Adán y con Eva, ¿sí? Se rebelaron contra Dios, comieron del fruto que Dios le había dicho que no comieran y decidieron. Por lo tanto, diga conmigo, decidieron rebelarse contra Dios. Porque es decisión, es una decisión que tomaron. Sí, Satanás le dijo, Satanás le envolvió a la mujer, pero también cuando la mujer vino a donde Adán también comió. Por eso Dios no dice, ay, oye, no, la culpa fue de la serpiente. No, a cada uno le dijo, ¿qué hiciste, Adán? No, la mujer, olvídate de eso, tú decidiste. Eva, ¿qué hiciste? No, la serpiente, tú decidiste. Entonces, porque el hombre tenía, y hoy todavía tenemos, esta libertad para decidir. Ahora, el resto de la Biblia, familia, el resto de la Biblia cuenta la historia de la búsqueda de Dios, de regresar tu corazón cerca del de Él. Todo lo que vamos a encontrar de aquí en adelante, porque aquí se rompió algo. Se rompió esta relación y ya el pecado empezó a formar parte de toda la humanidad. Pasó a ser parte de nuestro ADN. Nacemos con naturaleza pecaminosa, nacemos con pecado. Y Dios no puede estar cerca de aquellos que viven en pecado o que tenemos pecado. Entonces toda la Biblia después empieza a contar cómo Dios buscó la manera de regresarnos a Él, de volver a tomar nuestro corazón cerca del suyo. Número 3, la verdadera historia de la Biblia reporta el evento explosivo del daño que el pecado ocasionó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán y Eva al pecar escogieron una visión diferente a la de Dios y el pecado pasó a ser parte del ADN espiritual de toda la humanidad. La Biblia dice que todos pecamos. Todos pecamos voluntariamente. Por eso la paga del pecado es muerte, porque no hay excusa. Todos pecamos voluntariamente. No fue que, ay, no sé qué me pasó, no sé por qué. No, todos pecamos voluntariamente. Todos lo hacemos conscientes de lo que estamos haciendo. Todos decidimos hacer las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces vamos a ver en la Biblia, en el libro de Génesis, cómo el pecado y la naturaleza pecaminosa empezaron a afectar de tal manera la raza humana que llega un momento en que había tanta maldad en la tierra. Había tanta que Dios decidió traer juicio por medio del diluvio. Dios decidió traer juicio y comenzar de nuevo por medio del diluvio. Y Dios elige a Noé y le dice a Noé, construye un arca. Porque Dios iba a empezar de nuevo con la raza humana. Dios necesitaba destruir, eliminar toda la maldad que existía hasta ese momento. En Génesis 6, del 9 al 14, dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, diga conmigo justo. Esto es importante, e íntegro entre su gente, y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrelas con brea por dentro
y por fuera. Miren, porque la Biblia nos cuenta la historia del diluvio y de lo que Dios y del juicio que Dios trajo a la humanidad a causa de la naturaleza pecaminosa y de las consecuencias del pecado. Pero además esta historia nos dice algo, porque Jesús dijo que la tierra estaría como en los días de Noé, cuando Él va a venir por segunda vez. Dice que estará la tierra igual, llena de violencia, llena de corrupción y llena de maldad. El versículo 17 dice: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y animales que se arrastran por el suelo, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos, almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. De nuevo, les voy a decir algo de nuevo. Noé tenía elección. Noé tenía elección de decir: Dios, tú sabes el trabajo que lleva crear un arca. Tú sabes lo que lleva cortar el árbol. Eso es mucho trabajo. Entonces, él tuvo elección y decidió, dice la Biblia, él decidió obedecer y hizo todo lo que Dios le había mandado. Ahora quiero decirte algo muy importante en el punto número 4. La verdadera historia de la Biblia nos ofrece una pista acerca de la salvación en medio de este evento explosivo introductorio. ¿Por qué? El diluvio acabó con la maldad de ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no acabó con la naturaleza pecaminosa del hombre. Es más, salen del arca, a Noé se le va la mano con el vino y su hijo descubre su desnudez y hay todo La humanidad no quedó sin pecado. Dios eliminó la maldad hasta ese momento, pero la naturaleza pecaminosa seguía estando en la humanidad y todos los que nacieron hasta el día de hoy, nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, no fue una solución completa para todo lo que... Fue una solución para ese momento. Fue una solución porque muy probablemente, y estos son solo algunas conclusiones de algunos estudiosos, muy probablemente solo Noé era alguien que estaba cerca de Dios y la mayoría estaba alejado. Y Dios dijo: voy a preservarlo a él para que el nombre de Dios siguiera siendo conocido y siguiera presente como el creador de todas las cosas. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que Dios le dice a la serpiente, a Satanás, le dice lo siguiente, versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Ya desde aquí, Dios estaba hablando de Cristo. Dios estaba hablando de que por medio de una mujer, Dios iba a traer a uno que iba a ser capaz de aplastarle la cabeza a Satanás. Él dijo: pondré enemistad, pero a través de una mujer, a través de la simiente de una mujer, va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, y tú solo lo herirás en el talón, ¿verdad? Murió, pagó por nuestros pecados, fue molido por nuestras transgresiones, fue herido, pero resucitó. Y dice que esta obra, dice la Biblia, esta obra de Cristo destruyó, venció al enemigo. El enemigo sabe que ha sido vencido. Después de que Adán y Eva pecaron, ¿sí?, en el relato de Génesis 3, se dieron cuenta de que estaban desnudos y ellos decidieron hacerse ropas con hojas de alguna, no recuerdo el nombre, de higuera, y decidieron hacerse. Ahora miren, yo le voy a hacer solo este comentario.
¿Cuánta capacidad intelectual tenían Adán y Eva? Porque Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. O sea, póngase a pensar, ponerle nombre a todos los animales. O sea, tiene una capacidad intelectual muy grande. Tiene una capacidad sí, de pensamiento, de razonamiento muy grande. Pero en el momento en que se atemorizan con Dios y se ven desnudos, deciden hacerse ropas con higuera. Algo que les va a durar un día, 2 días, porque después se marchita, seca. Pero Dios hace algo con ellos. Dice, Dios le quitó las hojas de higuera y cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Miren, solo este texto nos da una pista. Dios, para que Dios restaure a los seres humanos, que son la pasión suprema de su corazón, requiere derramamiento de sangre. De hecho, después lo vamos a ver en la historia que continúa. Por eso Dios establece un ritual de sacrificio de animales, derramamiento de sangre para la expiación de pecados, para cubrir los pecados. Dios ya había determinado eso porque ya en su plan estaba. Va a haber un justo que va a derramar su sangre para perdonar el pecado de todos. Así que de esta historia de la creación, desde Génesis 1 hasta Noé, podemos ver que Dios es el que realmente da valor al hombre por la forma en la que fuimos creados. Vemos que Dios quiere estar con la humanidad. El plan de Dios al crear a Adán y Eva era estar con ellos y que ellos formaran parte de su corazón y estar cerca de ellos. Se paseaba Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén hasta que el pecado entró. Dios quiere estar de manera personal con nosotros y Cristo hizo esto posible. Dios quiere de nuevo tener una relación personal con cada uno de nosotros. De esto hablamos en el Evangelio, porque esto es el plan de Dios desde el inicio con la humanidad. Con un alto precio para Dios, Él ha hecho todo lo posible para recuperarte, porque eres valioso para Él, eres valiosa para Él. Con un alto precio. Con su Hijo siendo sacrificado por nosotros. Cueste lo que cueste, Él estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar de nuevo contigo, para recuperarte, para de nuevo tener relación personal contigo. Yeah. Y quiero leerles un texto que está en Romanos 5, capítulo 12 al 19. Dice la Biblia, por medio de un solo hombre. ¿De qué hombre está hablando? El pecado entró al mundo. ¿De qué hombre está hablando? De Adán. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y esto es importante. No solo es que Adán pecó y a nosotros nos tocó las consecuencias. No, todos pecamos. Ayer o antier, Isa está leyendo la Biblia y se encontró con la historia de Génesis, ¿verdad? Y hizo la pregunta, papá, ¿por qué por culpa de Adán y Eva ahora todos somos pecadores? Imagínense la pregunta. Sí, entonces, mijo, ven, vamos a leer Romanos. Vamos a entenderlo porque era el plan de Dios. O sea, era necesario, y esta pregunta también me la hicieron una vez en la calle. Era necesario que por medio de un hombre entrara el pecado del mundo para que por medio de uno la justificación. Para que el diseño de Dios fuese perfecto y justo. Entonces sigo leyendo. Versículo 3. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había
de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, y es Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Por eso la Biblia llama a Jesús el postrer Adán. Porque él sí obedeció al Padre en su humanidad. Él obedeció al Padre hasta las últimas consecuencias. Y por la obediencia de uno, la justificación de Dios vino para todo el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, esta historia nos ayuda a entender cuál fue el plan de Dios y por qué era necesario que Cristo viniera. Esta verdadera historia nos ayuda a entender que Dios, todo lo que ha querido siempre, desde Génesis y hasta Cristo y después, es que la humanidad regrese a estar con Él. Regrese a una comunión con Él. Mire, Cristo no murió para que tú estuvieras en una iglesia y fueses religioso. Cristo murió para que tú te reconciliaras con el Padre. Cristo murió para eso. Cristo murió para que el huerto del Edén pasara a ser una realidad en tu vida de nuevo. Y para que tú pudieses escuchar la voz de Dios, para que puedas tener relación con Dios, para que puedas descubrir y conocer los planes y la voluntad de Dios para tu vida. La verdadera y duradera autoestima nuestra empieza al creer lo que Dios dice de nosotros. Y para mí la historia de la creación dice algo: eres valioso. Y eres tan valioso que pagué un alto precio por ti. Porque quiero que estés conmigo. Y no quiero que estés conmigo mientras estás en la tierra. Quiero que estés conmigo por la eternidad. Esto lo dije hace un par de semanas. ¿Cuál es la única manera de que una persona entre al cielo? Es por medio de la perfección. Por lo tanto, ninguno de nosotros pudiera entrar al cielo por medio de sus obras. Porque no llegamos al nivel de perfección. Pero lo acabamos de leer. Pero por la obediencia de uno, por un acto de justicia de uno, todos los que creemos fuimos hechos justos. Podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos aquí disfrutar las bendiciones de Dios. Estas bendiciones que podía disfrutar Adán y Eva en el huerto del Edén. Estas bendiciones que Dios había diseñado para que estuvieran bien. De hecho, eso significa Edén, lugar de delicias. Sí, era el plan de Dios, que el hombre disfrutara de su creación y disfrutara de una relación personal con Él y pudiese encontrar plenitud, propósito, seguridad, identidad en Él. Todas estas cosas se perdieron en el momento en el que el hombre pecó, pero Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Dios vino a restaurar todo de nuevo a su diseño original, al diseño original de Dios. Entonces, en esta historia con la que comenzamos hoy, podemos ver que nuestro Dios, creador de todas las cosas, es el creador de todo lo que existe, está por encima de todo lo que hay, pero además es el que decidió formar al hombre de una manera tan especial y hizo que el hombre y la mujer fuesen lo más cercano
a su corazón de todas las cosas que creó. Con aquellos seres con los que desea tener una relación personal, con los que desea tener comunión. Y gracias a la obra de Cristo, al postrer Adán, podemos disfrutar de eso.